Entonces vamos a revisarla. Repito, cuando duplique pantalla y no se escuche el audio, me mandan por favor mensaje para corregir este detalle. Bien, entonces vamos a checarlo. Aquí está la presentación y pues vamos a comenzar a abordarlo. Bien, como ustedes ven, Jean-Paul Sartre es un tipo muy peculiar, es un tipo que tiene una inteligencia muy, muy, muy grande, pero de alguna manera pues se encarga de ejecutar sus aportes muy a su estilo, muy a su manera, se encarga de trabajar y de enriquecer la filosofía de cierta manera muy singular. Y pues esto comienza incluso desde su aspecto físico, ¿sí? Era una persona que un tanto solitaria, era una persona que notoriamente se le podía distinguir por un ojo desviado, pero que este ojo desviado no le quitaba absolutamente nada de intelecto a lo que es su obra y a lo que es su trabajo académico de bastante importancia para el siglo XX dentro de la cultura francesa. Entonces vamos a ver un poquito acerca de su vida para después entrar de lleno a sus aportes hacia el existencialismo. Entonces, él nace en 1905 en París. Cuando él tiene 2 años, su padre muere y entonces él se tiene que quedar futuramente a cargo de toda su familia, háblese de su madre y de sus abuelos. Por parte de su familia materna, él tenía un nexo con su abuelo materno. Este nexo es especial porque aparte de formar un lazo familiar, pues ya se marcaba un poquito de todo el talento que por parte de su mamá le había sido heredado. Uno de sus abuelos es Albert Schweitzer, perdón, que él es músico, doctor y prácticamente escritor que gana el premio Nobel. Entonces, al venir de una familia académicamente destacada, pues él se le destina a que pase a hacer lo mismo. A él en su primaria, en su educación secundaria, la realiza en academias muy buenas, pero que debido a esta desviación en el ojo, y complicaciones de salud, tiene que terminar estos 2 niveles en casa. Entonces se le daban clases particulares, pero de muy buenos profesores. Entonces, en 1928, él, ya que termina su educación de bachiller o su educación de bachillerato, entra a la Universidad de París, o que en este caso se llamaba la Escuela Normal de París. Recibe, su formación es puramente filosófica, él recibe su licenciatura en filosofía y pues cuando después de recibir su título, él comienza a trabajar en infinidad de obras culturales y sociales de gran peso intelectual. Él comienza a publicar en periódicos, a publicar artículos, a publicar libros y pues no se olvide que su orientación de trabajo también, aparte de lo filosófico, gira en torno mucho a obras de novela, es decir, él es un impresionante escritor, lo hace merecedor de algunos galardones, pero pues él mezcla estos dos elementos, mezcla tanto la escritura como la filosofía y lo plasma a través de sus cuentos y de sus novelas, su existencialismo, ¿no? Aquí conoce a también otra famosa filósofa y escritora, una narradora y ensayista francesa también para este siglo, a Simón de Beauvoir. En este caso, Simón juega un papel muy importante para Sartre. No deciden casarse, no deciden formalizar su noviazgo, porque pues ellos no creían en esas actividades éticas o en esas acciones éticas, simplemente son pareja desde un inicio hasta un final y pues ella está de acuerdo, ella pues de alguna manera lo acompaña durante toda su vida hasta su muerte. Y pues es una parte muy importante para Sartre porque de cierta manera, al igual que para Heidegger, es una inspiración, es un apoyo y pues
acepta por completo el rol de ser compañera de vida, compañera, no como tal esposa, porque pues algunos rumorosos decían que Jean-Paul Sartre, bueno, pues aparentemente era feo, pero muchas mujeres lo seguían y muchas mujeres, tenía relaciones con muchas mujeres y bueno, el formalizar las cosas no era parte de su vida, ¿no? A partir de 1928, que es cuando él recibe su título de filosofía, se da una evolución en Sartre, es decir, pasa muchas circunstancias que lo hacen adoptar diferentes ideologías y pues de ahí en fuera, como a cualquier filósofo, un suceso que acontece en su vida le permea, le marca mucho su modo de pensar y esto influye demasiado en las corrientes filosóficas y aportes que él tenga que generar para esta rama del conocimiento. A partir de 1939, él se dedica de lleno a enseñar filosofía en una universidad también de París. Él se interesa por la fenomenología, él menciona, esta es mi materia, esto es lo que yo voy a tomar como apoyo y esto es lo que yo tomaré como base para sentar o realizar todas mis corrientes de conocimiento, ¿no? Él viaja a Alemania, viaja constantemente, él hace algunos posgrados, bueno, algunos no quiere decir que son cosas sencillas, él realiza posgrados en Freiburgo y en Berlín. Trabaja demasiado con la inspiración nietzscheana, trabaja bastante con lo que hizo Heidegger, con lo que hizo Husserl, con lo que hace hasta cierto momento Marx, y pues está inspirado por estos filósofos alemanes, por supuesto. Claro que sí, tiene algunas, pues su formación básica lo hace pensar o analizar Kant, Hegel, pero especialmente toma esta modernidad alemana junto con el idealismo y en especial el existencialismo de Heidegger para desplegar lo que él llamará existencialismo, ¿no? Lo hará moda, como ya lo había mencionado, y pues es un monstruo intelectual. Si yo me pidieran definirlo con dos palabras, yo así lo pudiera definir, monstruo intelectual, porque es una persona demasiado capaz, de hecho sus lecturas son muy buenas, utiliza muy buena prosa, cuando él se lo proponía, era muy claro, tenía hacía una lectura muy, muy fluida, pero en cuestiones de filosofía tropezaba muchas veces con los conceptos y términos, sin embargo, hacía de esto un aprendizaje muy bueno para los que nos interesamos por el existencialismo, quien puede interesarse por este tema, ¿no? Entonces, a partir de 1939 es cuando ya comienza a generar estudios y trabajos filosóficos. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus libros y obras particulares. Repito, él aparte de hacer novelas, trabaja muy bien la filosofía une hasta cierto punto, une estos dos elementos. El libro que filosóficamente sería más importante es El ser y la nada, elaborado en 1943. Este es un ensayo ontológico existencialista, es decir, este ensayo nos describe cómo es que él llega a concebir la existencia humana y pues es el más importante yo pudiera mencionar. Hay algunos otros que están debajo de él, por ejemplo, cartas hacia perdón, el existencialismo es un humanismo que Heidegger lo responde con sus cartas sobre el humanismo y pues de sus novelas a mí la que más me agrada y la que yo pudiera mencionar que es la más o la mejor elaborada, que está unida con su filosofía y que aparte es una interesante lectura, bueno, pues es La náusea, ¿no? Entonces, en cuestión de novelas, tiene bastantes, ya decía yo, La náusea en 1928, Los caminos de la libertad, que es un compendio de cuentos, los elabora en 1945 a 1949, en 1943 hace otra de sus importantes novelas, Las moscas,
En 1944 también hace una novela bastante interesante, Puerta Cerrada. Y por último, en 1948 hace la obra llamada Las Manos Sucias. Él, aparte de hacer las novelas, las lleva al teatro. Él supervisa. A él le interesa bastante esta cuestión artística de la expresión a través de la escritura. Entonces, le parece muy buena idea que se ejecuten en escena sus obras, y pues son las más importantes. Claro que tiene más, pero estas son las que yo pudiera destacar, de las cuales la principal que a mí me interesa bastante es La Náusea, ¿sí? O que yo les pudiera recomendar como una lectura que no tiene mucho lenguaje filosófico estrictamente hablando, pero sí es bastante interesante. Sus obras filosóficas, aparte del Ser y la Nada, cuando se titula de filosofía, pues lanza La Trascendencia del Ego en 1935, es muy buen material. Lanza en 1936 otra obra filosófica llamada La Imaginación. En 1944 hace el bosquejo de una teoría de las emociones en plena guerra mundial. Y cuando se termina precisamente este conflicto bélico, realiza El Socialismo y Revolución en 1944. En cuestión del Ser y la Nada, pues es lo que nosotros vamos a estudiar puramente, ¿sí? Es lo que nosotros tendremos que abordar en esta clase. Y pues sus obras, tanto filosóficas como novelas, aparte de la que acabo de mencionar, solamente se quedan como datos que ustedes pueden tener a la mano, y si es que alguna lectura pues, les interesa, estaría muy bien que pudieran comprar alguno de sus libros y leerlo. Deja muchas enseñanzas, de hecho, deja muchos aprendizajes, y pues no pasa nada si ustedes algún día leen una obra directa de este filósofo. Hay que destacar que a partir de Sartre, muchos filósofos ya no se dedican únicamente a la docencia y a producir solo trabajos filosóficos. También son excelentes literatos, y pues esa es una gran ventaja del siglo XX, que pues dotaba de muy buena prosa a los filósofos existencialistas, y pues podemos leer algunas novelas para entender sus tratados filosóficos. Bien, entonces El Ser y la Nada es lo que desprende el conocimiento o el existencialismo de Sartre, y pues es una lectura, en este caso sí es bastante densa. Si alguien quiere leer esta obra del Ser y la Nada, pues se topará con muchas palabras que son difíciles de interpretar, pero que una vez conociéndolas nos van a dejar muchos conocimientos y aprendizajes. Entonces vamos a entrar de lleno con el existencialismo sartreano. Yo pudiera destacar en 4 puntos generales todas las ideas de Sartre. A pesar de que tenemos que tomar algunas ideas encontradas en sus novelas y que éstas retroalimenten lo escrito en El Ser y la Nada, pues yo pudiera resumir en estos 4 aspectos lo que Sartre nos quiere dar a conocer. Hay que hablar que él está prácticamente en medio de la Segunda Guerra Mundial, y que está inspirado, repito, por Heidegger y por Edmund Husserl. Entonces, en ese sentido, hay que hablar sobre cómo es que él trata la fenomenología. Hay que hablar de cómo es que él concibe al ser, al hombre mismo, y qué conclusiones puede derivar de lo que él entiende por existencia, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos que abordar es una de sus más grandes frases, ¿sí? La existencia precede a la esencia. Hay que entender esta frase, repito, en 2 partes. La existencia precede, que sería la primera, a la esencia. Ya dijimos que en la fenomenología o para la filosofía, la esencia es una representación del fenómeno, y que a su vez el fenómeno es la representación de la verdad o de la realidad, ¿sí? Ya lo hemos discutido bastante. El fenómeno es
lo que sucede ante nuestros ojos, pero que esconde la realidad en un punto en el que nosotros no lo podemos abordar, que sería lo en sí o la cosa en sí. A partir del conocimiento del fenómeno, nosotros, bajo términos fenomenológicos, tenemos que conocer el fenómeno puro para no confundir del fenómeno de las esencias, ¿sí? Es decir, las esencias solamente es lo característico de la existencia, mientras que el fenómeno puro tiene que ser concebido como tal. Entonces, él toma lo que les acabo de comentar, pero lo aterriza a la existencia humana, ¿sí? Entonces, la existencia precede la esencia, se puede entender de muchas maneras. Sin embargo, en términos ya sartreanos, existencialistas y fenomenológicos, esta frase lo que nos quiere dar a entender es que eh, el ser existe antes de poder ser definido, ¿sí? Es decir, antes de poder categorizar al hombre, ¿sí? Como un concepto, existe, ¿sí? Entonces eso es muy interesante en Sartre porque él nos expone que por lo regular a todas las cosas y a los fenómenos relacionados con las cosas, nosotros tendemos a observar o a detectar en ellos solamente sus esencias para a través del lenguaje conceptualizarlos, es decir, categorizarlos como algo a través de palabras, a través de significantes y pues cuando yo, por ejemplo, veo una mesa, detecto sus esencias, detecto sus características superficiales, ¿sí? Y comienzo a formular dentro de mi intelecto cómo es que yo lo voy a categorizar, es decir, comienzo a entender sus esencias y pues da el resultado de que yo lo defino como mesa y que el día de mañana que yo escuche la palabra mesa será un objeto con cuatro patas, con una superficie plana y que estas sustancias que acabo de decir pues están dando a conocer el fenómeno como tal y la existencia como tal. Él nos dice, a ver, Sartre nos dice, todo esto hay que dejarlo de lado, ¿sí? Hay que dejarlo de lado porque estamos ignorando a través de las esencias la existencia misma de las cosas, ¿sí? Entonces, el hombre, en particular el hombre, no puede ser conceptualizado a través de sus esencias, es decir, a través de sus características, a través de sus indicativos existentes, porque antes de ser indicativo y antes de ser hombre es un ser que existe, ¿sí? Entonces, vámonos un poquito, hay que retroceder un poco antes de categorizarlo como algo, de categorizarlo como un concepto, antes de decir que el hombre es alto, de que el hombre es feo, de que el hombre es progresista, de que el hombre es despiadado, de que el hombre está triste, de que el hombre, y al decir hombre también me refiero a mujer, no se me vayan a enojar, antes de decir que el hombre es algo, existe, ¿sí? Algo así como cuando Heidegger nos hacía la pregunta por el ser, ¿sí? Que el ser está debatido entre todas sus esencias, pero nunca se ha preguntado por su existencia, por ese horizonte en el tiempo que él se tiene que dibujar. Entonces Sartre sigue esta línea, ¿bien? Antes de definirlo como un concepto, existe. ¿Sí? Entonces ya podemos entender su frase de la existencia precede a la esencia. Antes de observar y de distinguir una de sus virtudes, de sus defectos, de sus características, de sus representaciones del hombre, es hombre, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante para Sartre porque nos va a derivar en su segunda idea, ¿bien? El hombre al ser existente, él identifica que uno de los elementos más importantes de la existencia es la libertad, ¿sí? Que sería la segunda idea principal de la existencia sartreana. Bien, ya detecté que el hombre existe, entonces tiene una característica muy particular que lo permite ser existente, que lo permite ser un ser en el mundo, ¿sí? Sartre también comparte la idea de que el ser humano, el hombre está arrojado al mundo, al igual que Heidegger, que a través de su libertad él está condenado a ser un ser existente y él está condenado a reconocer este dato como tal. Entonces,
La libertad es un concepto que en la existencia del hombre juega un papel bastante importante, es trascendente, ¿bien? Porque el hombre cuando se da cuenta de su existencia, que en términos heideggerianos se convierte en Dasein, es decir, se pregunta por el ser. Cuando el hombre se reconoce su propia existencia, que está arrojado, eyectado al mundo, encuentra que la libertad es una de sus principales, es un goce de un factor muy importante, la libertad, que le permite seguir existiendo, que le permite construirse a sí mismo y que le permite proyectarse a futuro, ¿sí? De hecho, Sartre destaca que la libertad, al menos para los sujetos, aparte de ser una condena, debe de verse como una oportunidad creativa, ¿sí? Heidegger mencionaba la existencia, su angustia y el devenir en el tiempo, su agotamiento en el tiempo, debe dar oportunidad a detectar posibilidades a futuro. Entonces, para Sartre, la libertad ya no es el tiempo, sino que la libertad que lógicamente va ligada con el tiempo, pero la libertad es un mundo de proyectos. Él ya no ve, él no se queda con el concepto idealista de Heidegger de posibilidades, él lo habla como proyectos, ¿sí? Es decir, el hombre tiene la libertad de construirse a sí mismo y de ser de él lo que éste quiera de sí mismo, ¿sí? Entonces, el hombre elige cómo va a ser construido el propio hombre, ¿sí? Yo, ustedes, todos nosotros, bajo el concepto sartreano de existencialismo, gozamos de libertad que nos va a fijar nuestra concepción, nuestra construcción y nuestra proyección a futuro. Por eso le llama proyecto, ¿sí? Porque yo escojo qué ser, yo escojo incluso el no ser. Aquí nos dice esta segunda frase, el hombre nunca deja de elegir, incluso se elige el ser nada o hacer nada, está condenado, ¿bien? Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta libertad, nos permitimos autodesarrollarnos. Cuando nosotros ejecutamos acciones completamente enclaustradas en la libertad, nos permitimos forjar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro futuro y de cierta manera lo que da forma al pasado, lo que nosotros dejamos de hacer conscientemente bajo términos liberales, lo que nosotros hemos dejado hacer o lo que nosotros no nos hemos animado a realizar marca bastante el pasado que ha formado parte de nosotros. Entonces, esta libertad permite primeramente la existencia y permite, en segundo término, la construcción del ser y la proyección del ser, es decir, qué es lo que quiero ser de mí a futuro, será definido bajo las acciones completamente tomadas en un sentido y estrictamente hablando en un sentido liberal que yo pueda ejecutar el día de mañana o que ejecute en el presente y que va a definir las cosas a futuro, ¿sí? O mi futuro a futuro, ¿sí? Esto lo va a definir bastante bien. Entonces, la última frase que nos queda aquí nos dice, el ser es completamente responsable de su ser. Aparte de la libertad como un eje principal del existencialismo, Sartre nos quiere empapar en el mundo de la responsabilidad. Fíjense que muchas veces nosotros, y más en la psicología, es por eso que yo no compagino, no me gusta bastante o algo siquiera la psicología, porque cuando uno recibe terapia o cuando recibe una charla psicológica nos dicen, tú eres porque recibiste estímulos de tu familia, de tu entorno,
tú eres así porque muchos han generado que tú seas así, tienes problemas porque el entorno te ha empujado a tener problemas. Y pues yo coincido bastante con Sartre en ese sentido. A ver, dejémonos de babosadas, por así decirlo, ¿sí? El hombre es responsable de lo que hace porque es libre, ¿sí? El hombre tiene ese sentido, esa conciencia discriminatoria que le permite resaltar lo bueno y lo malo y que él sabe hacer con ello lo que se le pegue la gana. Dejémonos ya de que quizás hoy en día los jovencitos están deprimidos porque alguien más estimuló esa depresión o están en situaciones negativas porque alguien más los ha empujado. No, señores, al menos para Sartre, y yo coincido mucho en eso. Eso hay que dejarlo de lado porque el hombre, el sujeto, ustedes, yo, todos nosotros, bajo ese término de libertad, decidimos qué hacer con lo que está a nuestro alrededor, decidimos qué hacer con lo que está bajo nuestras posibilidades, oportunidades, y nosotros decidimos qué adoptar y qué no adoptar. ¿Sí? Porque el ser es completamente responsable de su ser, es decir, todos los sujetos, todos los hombres, todos los seres humanos, hasta última instancia, saben si algo les va a afectar demasiado en su aspecto personal o no. Cada sujeto tiene la capacidad y tiene esa responsabilidad de poder forjar y poder estructurar qué es lo que va a adoptar de lo que tiene alrededor y de lo que va a adoptar formar su propia personalidad y formar su esencia, su existencia, ¿sí? Porque ustedes me disculparán, pero un sujeto que está en una familia, yo he conocido a bastantes personas que muchos les dicen, oye, para las circunstancias que tú atravesaste en tu vida, deberías de haber terminado como drogadicto. ¿Por qué no lo eres? Pues porque el sujeto supo manejar todo lo que estaba en su entorno familiar, ¿sí? Este tipo de personas supieron canalizar lo bueno y lo malo, pero que lo malo o lo bueno no les afectara demasiado en su concepción como sujeto, y son lo que son gracias a sus decisiones, ¿sí? Una persona que quizás tiene algunos trastornos o que sufre o que está triste o que tiene el concepto erróneo de lo que su familia quiso para él, es porque así lo ha decidido el propio sujeto, es porque así ha adoptado esto que viene de su entorno y lo ha adoptado como parte de sí mismo. Entonces, cada sujeto es consciente, sabe lo que le sirve para construir su propia personalidad o construir su existencia, y cada uno de ustedes valida o rechaza, aunque algunos digan es que no me doy cuenta o es que no lo sé. Aún así, aunque no lo sepas, aunque no lo valides de forma directa, dentro de ti, muy en el fondo dentro de ti, estás consciente, estás pues enterado de lo que estás reconociendo para construir tu personalidad y construir tu existencia, y discriminas lo que no quieres aún en el inconsciente, ¿sí? Entonces, todas esas palabrerías de que eres porque alguien más ha definido que seas así, no es cierto. Todos tenemos un voto de libertad y todos decidimos si queremos ser lo que somos, o también decidimos que no quiero ser de forma directa, ¿sí? Todos gozamos de esta libertad. Incluso Sartre en alguna parte del Ser y la Nada nos da un ejemplo. La persona que es secuestrada se dice que está privada de toda libertad. No, aún le queda libertad en él, aunque otra persona esté allanando todos sus derechos y todas sus posibilidades hacia una existencia completamente liberal, ¿sí? Una persona secuestrada hasta el último segundo de su secuestro, hasta el último segundo de su privación, sigue siendo libre porque decide continuar creyendo en esperanzas de libertad, o decide rechazar
cualquier esperanza de libertad a futuro, y esto sigue siendo libertad. Entonces, todos los sujetos gozamos de este elemento y es lo que nos permite ser existentes, como hace rato yo les mencionaba. Bien, entonces tenemos estas tres ideas en cuestión a la libertad que juegan un papel, perdón, bastante importante en el existencialismo de Sartre, ¿sí? Cada sujeto es consciente de la construcción que va a tener a futuro de sí mismo. Y pues, ¿qué podemos tomar de la fenomenología? Bueno, la fenomenología de Sartre empuja u orilla al reconocimiento de la existencia del ser para sí mismo. Él nos dice, los fenómenos son representaciones de sí mismos que no disimulan su verdadera identidad. Es decir, Sartre califica de fenómenos trascendentales todas aquellas cosas que no esconden nada detrás de sí mismas, ¿sí? Por lo regular, la fenomenología o la filosofía moderna siempre nos ha hecho pensar que los fenómenos esconden una verdad detrás de ellos, ¿no? La cosa en sí o lo en sí, la cosa en sí kantiana o lo en sí para los fenomenólogos. Bien, nos han hecho pensar que todas estas sucesos que aparecen frente a nuestros ojos, hay algo detrás de ellos que esconden la verdad. Para Sartre no es así. Para Sartre lo que observas es lo que es y punto, ¿sí? Las esencias que nosotros vemos de los fenómenos son los fenómenos en sí mismos, son las representaciones de los fenómenos para cada uno de nosotros. Bien, entonces estos cuando son trascendentales, y él categoriza fenómeno trascendental a todo lo existente, estos fenómenos trascendentales precisamente se distinguen de los fenómenos abordados en la fenomenología tradicional porque no apuntan a nada detrás de ellos, es decir, no esconden nada. Aquí es donde Sartre barre por completo con lo en sí kantiano o la cosa en sí que hemos tratado bastante en nuestras clases de filosofía. Ya dejémonos de estarle buscando cuatro o cinco patas a lo que no lo tiene, al menos Sartre determina así. Simplemente lo que está frente a tus ojos es lo que es y punto, ¿sí? Detecta sus esencias, rescata su existencia y es una representación de sí mismo lo que puedes observar de lo que está frente a tus ojos, ¿sí? Ya no te hagas más... ya no formes más conflictos sobre destacar lo que se esconde detrás del fenómeno, simplemente es una representación de ello y listo, es una proyección de sí mismo y punto. Si partimos del fenómeno como representación, pero el fenómeno ahí está. Entonces, ¿esto cómo lo une al existencialismo? Porque el hombre no es que sea algo que se esconda, ¿sí? Algo como lo inconsciente para Freud. Simplemente es la existencia del hombre mismo y sus esencias, sus cualidades o sus virtudes que se manifiestan a través de acciones o a través de pensamientos ante nuestros ojos, simplemente son una cosa más de la existencia del ser mismo. Entonces, Sartre nos menciona que siempre hay una batalla entre estos dos elementos, entre lo aparente y lo existente, ¿sí? Pero que no están, no son cosas, ni uno ni otro es desconocido para el hombre, para ustedes, para todos nosotros, para la humanidad en general. Bien, simplemente son proyecciones, son observaciones que nos deben de dar a conocer la existencia misma de las cosas. Bien, entonces ya dejamos de lado ese interrogante que siempre está al lado de las cosas o de los fenómenos como surgen ante nosotros. Y esto lo determina Sartre, no lo determino yo. Muchos podrán decir, es que sigo sin concebir el fenómeno como tal. Bueno, pero para Sartre no debes de romperte la cabeza en la concepción de las cosas hasta lo más íntimo, simplemente concebirlo. Y esto es algo que muy acertadamente toma de la fenomenología. Entiende el fenómeno como puro y listo, se acabó.
¿sí? No entremos en detalles sobre conocer que va más allá del fenómeno. Concíbelo como la existencia, ¿sí? Que en términos quizás sartreanos, la existencia sería lo en sí, al igual que en Heidegger, y pues listo, ya no hay bronca, ya no tienes por qué desplegar algunos análisis todavía más profundos. Entonces, a partir de todas estas tres ideas, que la existencia precede a la esencia, que refuerza la idea de la fenomenología que les acabo de describir, la libertad como elemento principal para poder ejecutar la existencia. Podemos concluir que de las ideas principales de Sartre se pueden derivar dos modalidades del ser, algo así como el Dasein y el Das-Mein para Heidegger, ¿sí? Él concluye que hay dos modalidades, ¿sí? Dos modalidades. No son como conversiones, no son transformaciones, simplemente son formas de adoptar la existencia humana. El ser en sí y el ser para sí. Cuando aún no reconoces esa existencia aunada a la libertad, pudiéramos determinar que eres el ser en sí, es decir, eres un ser apático, sin causa, absurdo y pues que solamente está navegando entre la nada, ¿no? Algo así como ese hombre que no se pregunta por el ser en Heidegger, ¿sí? Que hasta cierto punto coincide con Heidegger. Cuando tú todavía no ligas tu existencia hacia el reconocimiento de la misma, simplemente eres un ser en sí, porque no es que seas un ser apartado de tu propio ser, ¿sí? No es que tú tengas como un despliegue de dos cuerpos en el cual en uno no te das cuenta o gozas de los estímulos exteriores y en otro eres algo vacío, simplemente eres parte de ti mismo o se concibe a la existencia como existencia misma, pero sin causas, apático, absurdo, ¿cómo pudiéramos determinarlo? Impenetrable, por así decirlo, y que si decides estar solamente en ti, es decir, es ser un ser en sí, vas a estar prácticamente en medio de la nada, ¿sí? Por eso su obra de El ser y la nada, porque cuando tú no reconoces tu propia existencia y no ejecutas la libertad para formar proyecciones, pues estás como a la deriva, ¿no? O sea, a ver hacia dónde voy, hacia quién me lleva, hacia qué hago o hacia qué decido hacer, pero sin ningún sentido. Y pues lo que caiga es bueno, lo que tenga que hacer es bueno, lo que me obligue a mí mismo a hacer es, pues, va a ser adecuado y pues no hay ningún problema con que no piense en qué tenga que ser a futuro o qué tenga que ser de mi presente. Simplemente soy un ser en mí mismo que tiene que hacer las cosas y se acabó, ¿sí? Te agotas en tu misma existencia, punto. Entonces, ¿cuál es la otra modalidad? Pudiéramos decir, el en sí es algo no tan positivo y el ser para sí sí tendría que ser lo positivo, ¿sí? El ser para sí es cuando ejecutamos nuestra libertad para construirnos a nosotros mismos, ¿sí? En ese sentido, nosotros a través de la libertad podemos generar proyecciones, pero sobre todo podemos darle sentido a nuestra existencia. Esta condena, es decir, la libertad, nos tiene que dejar de pensar en que no puedo hacer las cosas para decir no decidí hacerlo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros somos reconocientes de nuestra existencia y ejecutamos la libertad como construcción de nosotros mismos y proyección a futuro, ya no puede caber esa idea que yo hace rato les mencionaba de no puedo hacerlo. A ver, no es que no puedas hacer las cosas, no es que no seas capaz de hacerlo, no es que alguien más te haya imposibilitado para querer hacer lo que has dejado de ser, ¿sí? Simplemente tú bajo ese mismo término de libertad no has decidido no serlo, ¿sí? Muchas veces, reitero, bajo términos de psicología, fijamos límites a nuestras propias capacidades,
¿sí? Entonces, Sartre dice, tú mismo has decidido forjarte límites. No es que tus capacidades o que el mundo te diga no sirves para matemáticas, no sirves para filosofía, no sirves para determinada materia. Simplemente tu libertad has determinado no especializarte en esos temas que te parecen difíciles. No es que no pueda tener una relación a futuro estable, no es que no pueda conseguir a un hombre o a una mujer, buena para mí, o no es que no pueda encontrar el amor de mi vida. Tú misma o tú mismo te has propuesto no hacerlo. No es que no puedas, lo dejaste de hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es que no pueda ser doctor, no es que no pueda ser estudiante, no es que no pueda continuar con mis estudios, lo has dejado de realizar. Y cuando has dejado de hacer o no hacer, ¿sí? Tu libertad te ha prácticamente catapultado a una existencia de miles de posibilidades, de miles de proyecciones, donde el único límite que vas a tener es, como Heidegger nos decía, la posibilidad de todas las posibilidades que se convierte en imposibilidad, la muerte. Bien, cuando tú generas proyecciones de lo que quieres y vas a hacer a futuro, de lo único que te vas a dar cuenta que tendría que ser un punto final en esas proyecciones es la carencia de vida, es decir, cuando llegas al último instancia de tu finitud, cuando llegas a tu muerte, pues entonces ya no van a seguir existiendo proyecciones y ahí sí ya no va a haber cuenta de que no dejé de vivir, es que hasta cierto punto vas a vivir y ya ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Recordemos que para Heidegger, pues tú puedes hacer lo que quieras, pero si el día de mañana mueres, pues hasta ahí van a terminar tus consideraciones a futuro. Acá pues distamos o no nos despegamos de esta idea. La última proyección de todas tus proyecciones pues tendría que ser la imposibilidad de seguir viviendo, es decir, la posibilidad de morir. Bien, entonces el ser para sí es la modalidad que tú puedes adoptar de acuerdo a si quieres hacer las cosas o quieres dejar de hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, la existencia precede a la esencia bajo términos de libertad. Bajo la fenomenología sabemos que ya no hay nada que esconder bajo los fenómenos y esto se aplica en el hombre. No hay nada que conceptualizar en el hombre porque es existencia, es el hombre en sí. Lo que ves es lo que hay y listo, se acabó. Bien, entonces cuando tú entras en esta concepción de existencialismo, puedes determinar que hay dos modalidades del ser y que tenemos el ser en sí, que es el carente, el absurdo, el vacío, el abstracto, el impenetrable, y el ser para sí es aquel espontáneo, aquel ser espontáneo, aquel ser ferviente de vida, libre, consciente, que ejecuta precisamente todas sus proyecciones a futuro, primeramente para ser un ser existente y segundo para forjarse una ideología a futuro, ¿sí? Por último, Sartre muere en 1800 más o menos, nace, les decía yo que en 1905, pero muere en el año más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero en 1980, perdón. Entonces, ¿qué se hace de Sartre después de generar estas obras que son muy famosas dentro de toda la estela francesa que se vivía en esos años? Bueno, junto a uno de sus amigos, muy famoso, muy íntimo, Merleau-Ponty, genera un círculo intelectual que forma parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El socialismo y la libertad es este círculo de intelectuales que Sartre junto a Merleau-Ponty genera como, digamos que grupo intelectual que estandariza o externa el existencialismo y otras ideas bastante interesantes de la filosofía francesa, ¿sí? Después, junto también a Merleau-Ponty, hace un periódico llamado Los Tiempos Modernos, ¿sí? Que este periódico es como
un bálsamo para Sartre porque después de la Segunda Guerra Mundial, él se aleja de la docencia y se dedica solamente al periodismo. Inclusive si ustedes quieren profundizar en Sartre, buscan imágenes en internet y en muchas de ellas se le encuentra a él en la calle repartiendo sus periódicos. ¿Por qué? Porque él es un sujeto muy pasional de las ideas que vive. Entonces, él de algún modo u de otro quiere pues que la gente conozca sin tantos trabucos lo que él considera adecuado o positivo para los tiempos en los que se vive, que ya lo dije bastantes veces, es en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y todavía de las consecuencias que esta deja, ¿sí? Entonces, este acontecimiento es bastante importante porque él decide decantarse más por el periodismo, aunque no deja de producir libros filosóficos, al igual que novelas, simplemente ya no le llama la atención de cierto modo únicamente dedicarse al profesorado y pues está más a gusto, por así decirlo, en su periódico, en la elaboración de su periódico, junto a su amigo Merleau-Ponty, que más adelante Ponty pues se vuelve su enemigo y pues él lo borra de su existencia, al igual que le pasó a Nietzsche con sus amigos, y pues él se queda solamente con Simón. Entonces, él más adelante genera su más grande ponencia, que es el existencialismo es un humanismo, que llama tanto la atención que Heidegger se ve en la obligación de contestar. Aquí en el existencialismo es un humanismo se exponen todavía más a fondo las ideas que les acabo de describir en esta pequeña exposición, y pues ahí es donde se entiende que la existencia es mera permanencia del humanismo. Entonces, esto Heidegger no lo ve tan bien y se da el lujo de contestarle, ¿ok? Más adelante su vida política lo llena bastante de ¿cómo llamarlo? Lo llena de pues elementos para mucha gente su vida política lo hace adoptar modas que no deberían de ser propias de Sartre, ¿sí? Es decir, lo llena de bastante crítica, por así decirlo, ¿sí? Él se acerca bastante a comunidades, organizaciones y partidos políticos comunistas, porque él cree que el marxismo esconde dentro de toda la filosofía que envuelve esta corriente de pensamiento, esconde la clave para que el hombre pueda ser libre por completo. Recordemos que la libertad es un elemento primordial en su filosofía, entonces él proyecta que en la filosofía marxista está ese secreto que puede dotar hacia cada uno de nosotros la adquisición de una libertad plena. Entonces, él viaja a Cuba con el Che Guevara, viaja a algunos otros lugares donde se caracterizan el ser comunistas. Él hasta cierto punto le agrada bastante las repúblicas soviéticas socialistas, porque el comunismo es un factor que atrae demasiado a Sartre, ¿no? Entonces, él congenia o compagina con los soviéticos, compagina con todos estas guerrillas comunistas como lo representó el Che Guevara, y pues esto es lo que a mucha gente no le gustó y lo criticó bastante porque pensaban que estas decisiones lo hacían tomar oportunidades equivocadas que empañaban de bastante forma o de forma muy sustancial todo lo que él había generado en su filosofía, ¿sí? De hecho, gana el premio Nobel. Les digo que es un escritor tan lúcido que se le da el premio Nobel por todas las novelas que realiza. Él rechaza por completo el aceptar
este premio porque él piensa que el premio Nobel es solamente una costumbre burguesa. Entonces, como él estar decantado por el socialismo y el comunismo, pues no puede compaginar con pensamientos burgueses, entonces él lo rechaza por completo. Si yo les había dicho desde un principio, él tiene un ojo desviado, entonces esto prácticamente lo había dejado ciego de ese ojo, él solamente veía muy poco y pues a lo largo de su vida comienza a tener fallas con el ojo que le funcionaba bien, entonces cuando sufre un derrame en el ojo funcional, es cuando se dedica solamente a conferencias, a exposiciones, a entrevistas, a comentarios y pues ya se ve imposibilitado de escribir. En 1980 sufre un edema pulmonar, muere en París y pues prácticamente cuando se le da su cortejo fúnebre, 20,000 personas lo acompañan durante todo el recorrido que se hizo con con su cuerpo expuesto a través de una carroza funeraria y pues esto demuestra que él idealizaba y aparte comprendía muy bien el malestar francés que en ese momento se estaba viviendo y que había generado una moda intelectual entre toda la comunidad intelectual francesa y pues fue un referente, fue un sujeto muy mediático entre la sociedad y la filosofía, entre la sociedad y el pensamiento intelectual. Fue un sujeto completamente mediático entre la política y la población francesa, entonces era bastante apreciado y esto fue una manifestación, las 20,000 personas que lo acompañaron fue una manifestación de ello. Se quedó prácticamente solitario, pero no del todo porque su amiga de toda la vida, su compañera, su amor de toda su juventud y de su época anciana, Simone de Beauvoir, pues lo acompaña hasta el último día de su existencia, ¿no? Aun cuando muere, ella está presente y pues a pesar de todos los escándalos que embargaban o que estaban alrededor de Sartre, ella siempre estuvo para él y fue un amor bastante correspondido el de estos dos intelectuales. De hecho, a Simón la vamos a ver más adelante como las mujeres que aportan a la filosofía y pues en conclusión esta es los aportes de Sartre a la filosofía y esto es lo que pudiéramos nosotros comentar de lo que este filósofo francés nos otorga como el existencialismo francés. No cabe duda que Sartre va a inspirar a algunos otros existencialistas como Albert Camus, también va a generar movimientos radicales dentro de Francia, encabezados por Merleau-Ponty, va a ser una inspiración también para Michel Foucault, va a ser una inspiración para bastantes personas que pues ven a Sartre un filósofo emblemático, un filósofo bastante peculiar que tiene muy buenas ideas, es muy inteligente y pues marca su huella dentro de la filosofía, aparte de marcar huella en la literatura, ¿sí? En particular, pues esto es lo que yo les pudiera comentar acerca de Jean-Paul Sartre. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y pues si no las tienen, el día de mañana vamos a continuar con Albert Camus, que es otro de los que se inspira y que nos va a dar a conocer cuál es el concepto de lo absurdo, ¿sí? Entonces, si no hay más, nos veríamos hasta mañana. Saquen sus notas, más adelante las suben a la plataforma y pues es todo de mi parte. Cuídense y nos vemos. ¿Qué, carnal? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, bro? No mames, me andaba cagando de sueño.